Thank you very much. Buenos días. Empezamos la clase en la Academia APU, Academia de Preparación Preuniversitaria en el distrito del Agustino. Razonamiento verbal es el curso que hoy tenemos en el ciclo anual San Marcos. Docente, yo soy Alberto Ruiz Eguavil. Queridos alumnos, bienvenidos a la clase número 30. Tema. Vamos a hacer el día de hoy 3 temas. Términos excluidos, sentido contextual e inclusión. Para hacer el primer capítulo, que viene a ser términos excluidos, ahí está, vamos a hacer este concepto previo. ¿Por qué? Porque para saber términos excluidos, primero tenemos que entender el concepto de campo semántico. Dice, pues, es el grupo de palabras que poseen características comunes. Si yo tengo un grupo de palabras que tienen características comunes, entonces debo decir qué cosa, que es un campo semántico. Y este campo semántico no solamente tiene características comunes, ¿ah? Además, lógicamente va a tener algunas diferencias, ¿no? Culebrita, 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 va a tener alguna diferencia de su significado, ¿no? Ejemplos. Siempre es bueno utilizar ejemplos. Vamos a cambiar de color para darle otro tipo de color. Ejemplos. Vamos a hacer los ejemplos, ¿ya? Mira, el título de este campo semántico sería embarcaciones. Culebrita, culebrita. La bolichera viene a ser un tipo de embarcación. Fragata, otro tipo de embarcación. Buque, transatlántico, ¿no? Que son barcos inmensos que cruzan de océano a océano, ¿no? Veleros, atuneros, que son los barcos especial para capturar peces, ¿no? De todo tipo de pez, pero le llaman atunero. Otros le llaman barco pesquero. Balsas también, que no tienen motor, sin embargo sirven para trasladarse en el mar, posiblemente en otros campos como los ríos, los lagos. Portaaviones, estos son en épocas de guerra. Yate, que son para el placer, para el gozo. El vapor también, ¿no? Es otro tipo de embarcación. Y así podríamos continuar con otras, ¿no? De repente. Y bien, este sería un campo semántico. Como ustedes verán, en este campo semántico todos son embarcaciones porque todos sirven para trasladarse en el agua, ¿no? Esa sería la característica común. ¿Y cuál sería la característica o las diferencias, ¿no? Porque ahí está subrayado que tienen algunas diferencias. Que la mayoría tiene motor, pero algunos no tienen motor. Caso de la balsa, ¿no? Entonces, esas serían las pequeñas diferencias. Pero básicamente, cuando se forma un campo semántico, se forma no por la diferencia, sino por las características comunes. Segundo campo semántico tenemos a los cánidos, conocidos también como caninos. ¿Cuáles son estos caninos? El zorro, que se parece al perro, la hiena, que se parece al perro, ¿no? El lobo también se parece al perro, y el chacal también se parece al perro, ¿no? Entonces, son los animales que se parecen al perro. ¿Y cuál sería, pues, la característica común? El parecido o la similitud con el perro. ¿Y cuál sería las diferencias? Por ejemplo, que algunos son domésticos, ¿no? El caso del perro es doméstico. Habrá otro más, a veces el zorro, a veces, ¿no? Pero generalmente a estos animales que no son domésticos lo tienen eh, enjaulados, podríamos decir así, ¿no? Gentilicios. Este es el tercer campo semántico que presentamos, en el cual indica, pues, que todos ellos dicen o indican un origen. Caso de pampeano que nace en La Pampa. ¿Dónde hay pampa? En Argentina, por ejemplo, ¿no? Grandes pampas, ¿no? Como se dice pampeano a la persona que nace en ese lugar.
Otro lugar sería, por ejemplo, el llano, la llanura. ¿Dónde queda el llano, la llanura? En Venezuela, ¿no? Por eso los venezolanos le dicen llaneros, porque tienen grandes campos, campos planos, donde no hay cerros, cumbres, montañas, ¿no? Ningún accidente geográfico de esa especie, como lo tiene el Perú, ¿no? El Perú, decir que tiene un campo así abierto es raro, ¿no? La mayoría son campos con montañas o una columna, etcétera. Entonces, en ese sentido, esa es la diferencia también de estas zonas, ¿no? Las pampas. Cerreño, que puede ser que ha nacido en un cerro, ¿no? Podríamos decirle de repente a alguien que haya nacido en San Cosme o en el Pino, en el Cerro del Pino, pero también se le dice al que ha nacido en Cerro de Pasco. Montuno, conocido también como montañés, son los que han nacido en las montañas, ¿no? Llámese la selva, ¿no? Iqueño, el que ha nacido en Ica. Bien, esos serían algunos gentilicios porque prosiguen más, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces serían tres campos semánticos que estamos presentando para que se tenga una idea cuál es el orden, ¿no? Y si te das cuenta, cuando digo bolichera, fragata, buque, son sustantivos. Y cuando digo zorro, perro, hiena, también son sustantivos. Y cuando digo pampeano, serreño, montuno, son adjetivos, ¿no? Entonces, otra característica común sería que poseen la misma categoría gramatical también, ¿no? En el caso de las características comunes. Bien, acá tenemos la definición de términos excluidos. Es el grupo de palabras que poseen características comunes, excepto uno de ellos, al cual debemos excluirlo. Y vamos a ver, ¿no? Son los mismos ejemplos que acabamos de hacer, pero en este caso que estamos haciendo, estamos señalando, resaltando, ¿no? Las respuestas. Estas serían las respuestas. Si yo pongo todo ese grupo de embarcaciones, pero pongo velamen también, velamen sería el término excluido. ¿Por qué? Porque velamen es el conjunto de velas, esas lonas, esas telas gruesas que tienen algunas embarcaciones y que sirven para recibir el viento y poder avanzar con mayor rapidez, ¿no? Profe, pero si va a caer el viento en la vela y lo va a empujar, entonces siempre lo va a llevar para el mismo sentido. Bueno, yo también pensaba así, ¿no? Pero no, lo que pasa es que el velero, el velero, que es la embarcación que tiene esta característica, el velero tiene la opción de cambiar la posición de la vela o de las velas, ¿no? Porque no se usa solamente una vela, se usa varios. Entonces, en este caso, al cambiar el sentido, también cambia dónde va a recibir el viento. Es así como se puede dirigir al destino que quiera, ¿no? Al sentido que quiera, ¿no? Bien, vamos ahora al segundo, la segunda pregunta de términos excluidos sería así, ¿no? El zorro, el perro, la hiena son caninos, pero la nutria, no, la nutria para nada, ¿no? La nutria no es un canino. No se parece a ninguno de ellos tampoco, ¿no? Bien, la nutria es un animal que es más presto a la tierra, pero un buen tiempo pasa en el agua. Le gusta nadar. Siempre está cerca a un río, ¿no? O a un lago también puede ser, ¿no? Bien, entonces la nutria tiene esas características. En el tercer caso de términos excluidos sería pues que todos son montículos de tierra, de piedra, ¿no? Como una pampa. No, estamos equivocando, no, 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 no. Aquí son gentilicios. Por lo tanto, decir mono no es un gentilicio, no indica el origen de un lugar, pues, ¿no? Existiría pues el país monada, ni modo, ¿no? Existirá el país Múnich. Los que nacen en Múnich, por ejemplo, ¿sabes cómo se le llama? Muniqués. Y para decir mono no, no llega, no llega. El que nace también, ¿dónde? A ver, en Mónaco. El que nace en Mónaco no vamos a decir el mono, pues, ¿no? Sería en este caso monegasco. El nacido en Mónaco se llama monegasco.
pero no llega a ser mono, ¿no? No hay un gentilicio llamado mono, ¿no? Bien, entonces así sería la idea, que en el término excluido último, el tercero, mono sería la respuesta, ¿no? Es, como diríamos, y les enseñamos también a los niños, ¿no? Bebés iba a decir, a los niños de primaria, la idea es buscar al extraño, al raro, al no familiar, ¿no? A ese vamos a buscar. Bien, acá tenemos las preguntas correspondientes a este tema, ¿no? Por ejemplo, divorcio nos da la idea de una separación, ¿no? Separación. Los divorcios se dan por varios motivos. Tuve la suerte de estudiar algo en la universidad sobre derecho, ¿no? Y ahí aprendí que cuando se estudiaba, pues, derecho penal, se hablaba de sanciones a prisiones. O sea, la persona que era sancionada penalmente y la metían presa, pues tenía que estar en una cárcel, pues, ¿no? Lo que no pasaba, por ejemplo, en el derecho administrativo. Y también había otro derecho llamado derecho civil, porque son divididos en varios derechos, ¿no? Y el derecho civil se caracterizaba por tener dentro de los temas contratos, ¿no? Y también aprendí que un contrato es nulo cuando hay una coacción, es decir, cuando obligan a firmar un contrato. ¿Te das cuenta? Entonces ese contrato no es válido. Y yo me ponía a pensar, ¿no? Y dentro de este capítulo llamado Derecho Civil estaba matrimonio, estaban los derechos del matrimonio, ¿no? Y ahí hablaban del divorcio, lógicamente, ¿no? Y cuando decían eso del matrimonio, yo decía, ¿y por qué está acá en contratos? Y al final concluimos que era un contrato también. Un divorcio era un contrato, donde había deberes y derechos. Obviamente tenía las características para el derecho civil, ¿no? El contrato llamado divorcio. Y bueno, y yo decía, bueno, en son de broma, lógicamente, ¿no? Decía, algunos matrimonios han sido forzados, han sido firmados a la fuerza. Entonces, esos matrimonios son inválidos, ¿no? Pero no, en este caso no se da. A pesar que puede haber obligación en este contrato, no se da ese tipo de renuncia, ¿no? Porque generalmente son por algunas razones, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿qué pasa cuando la mujer sale embarazada? Algunos padres obligan al esposo o la misma esposa también, ¿no? La futura esposa, ¿no? Eso ocurre, eso se da en algunos lugares, ¿no? Bien, entonces este sería el caso de divorcio en la cual hay una separación. Bueno, una anécdota que pasamos también, ¿no? 1C, me dicen por acá. Muy bien, vamos a parar. Muy bien, Mel, muy bien. Y la respuesta es incisión. ¿Por qué? Porque cisma es una separación, un desacuerdo entre personas. Un conflicto también se da entre personas. Enemistad también. Pero la incisión es un corte realizado por un cirujano. Entonces, por esa razón, sería la palabra incisión. Bien, parece que todavía estamos en... estoy, ¿no? Todavía un poquito... bueno, vamos a continuar. Zozobrar. La palabra zozobrar es cuando hay una tempestad en el mar y la embarcación no está inestable, no se puede guiar, se pierde el control de una embarcación. Eso es una consecuencia de la zozobra. Un ejemplo, ¿no? Y cuando ocurre eso, interviene el viento, hay peligros porque el barco se puede voltear, pues, ¿no? Y dentro de ese movimiento, el barco lucha en contra del viento, de las lluvias, de los rayos, etcétera, ¿no? Y interviene la fuerza.
Pero la pregunta sería, ¿y en qué caso el acueducto participa? Acueducto es un conducto de agua. En este caso no participa. Por lo tanto, la respuesta es acueducto. Ya. Vamos al grupo 3, taburete. Todos son muebles. Todos son muebles. Pero la cocina viene a ser o un cuarto o una máquina, ¿no? No digamos máquina, sino una herramienta para hacer la comida, pues, ¿no? Entonces, por eso se iría cocina. En el caso de música, dentro de lo que se trabaja en el campo de la música tiene tono, tiene ritmo, ¿no? Tiene armonía, pero módulo, no. Esto sería el extraño, ¿no? Este sería el extraño. Bien, continuamos. Botiquín. Cuando yo escucho botiquín, me acuerdo, pues, ¿no? Que es de lo que hay en los colegios, ¿no? Siempre hay una especie de estante donde están, pues, una cajita de madera, pues, ¿no? Donde están las medicinas, ¿no? Que son necesarios para una atención rápida, ¿no? Si hay un corte, ahí tiene que estar, pues, la gasa, el alcohol, el esparadrapo, la cinta llamada vulgarmente como curita, ¿no? La cinta adhesiva, llamada como curita, etcétera. Mertiolate, el famoso mertiolate también. Son elementos que hay en un botiquín, ¿no? Bueno, y eso es para guardar, es un depósito pequeño, eh, como se dice, de medicina express, ¿no? De medicinas rápidas. Y eso sería parecido a una despensa, ¿no? A una despensa, y también debe estar ordenado en códigos, ¿ya? Y un recetado, o sea, lo que se pide para este caso. Entonces marcaríamos un desván. ¿Por qué? Porque un desván es un depósito, es como habitación en la parte superior de las casas, ¿ya? Entonces, eso nada tiene que ver con la medicina, pues, ¿no? Para nada. Incluso el código es más cercano todavía. Entonces marcaríamos desván. Eximir es exonerar de una carga, puede eximirse también de una culpa, puede eximirse de una deuda, ¿no? De un pago. Entonces, eso sería igual a exentar, condonar, que no es igual que condenar, ¿no es cierto? Condonar la deuda externa, acuérdense de esos términos. Todos países tienen, pues, deudas, ¿no? Con el Fondo Monetario Internacional, o el Banco Central de Desarrollo, o Banco de Desarrollo Mundial. Exonerar y soltar. Uno de los dos tiene que quedarse, o que quedarse no, de irse. Uno se queda y otro se va. Bueno, ¿quién se queda? Exonerar. ¿Quién se va? Soltar. Vamos al séptimo caso. Cuando alguien compra, alguien es el que recibe la compra, ¿no? Alguien produce también, ¿no? el objeto que se va a vender, y alguien se beneficia. Pero la donación no se da en una compra. Las donaciones no se compran, ¿no? Mejor dicho, la persona que va a recibir la donación no lo puede comprar. Entonces, en este caso, sí. Esto más bien deberíamos enviarle a las autoridades cuando hay un terremoto, caso de el terremoto de Cañete, diríamos, de Pisco, ¿no? De Pisco, más allá, más al sur, donde donó Japón, donó Inglaterra, donó Alemania, donó toda Europa. Sin embargo, a cada familia le dieron 6.000 soles, máximo 13.000 soles, para que reconstruya su casa. Y ustedes saben que con 13.000 soles la reconstrucción de una casa no se da. No se da. Bien, entonces cosas así pasaron en el Perú. Incluso el que se encargó de hacer el
la autoridad ad hoc para esto, lo sacaron, apenas lo nombraron. Y la pregunta es, ¿por qué lo sacaron si la población no dijo nada? Porque dentro había una pelea por quién agarraba el dinero, ¿no? Increíble, ¿no? A esas alturas, ¿no? Bien, ustedes lo van a investigar, pues investíguenlo ustedes también, ¿no? Para que no vayan a pensar que por política, ¿no? Lo dice, por tendencia, no, hay que ser justo, pues, ¿no? Bien, estilo. El estilo, por ejemplo, ¿por qué se dice habla? ¿Por qué se dice habla? Porque una persona, cuando se expresa, no se expresa igual que todos. Por ejemplo, de repente yo me expreso en este momento de manera lenta. En otros momentos, de repente, mi estilo no es así. Ustedes también, de repente, utilizan ciertos términos constantemente. Eso se llaman estribillos, ¿no? Hay estribillos que se ponen de moda, ¿no? Entonces, hay personas que tienen el estilo de siempre utilizar estribillos. Por ejemplo, algunos saludaba siempre, hola hermanito, a todos, ¿ah? Hola hermanito, un saludo. Ese es su estilo de saludar, ¿no? Hay otro que dicen en su saludo, brother, ¿qué tal? ¿Qué tal, brother? Brother, ¿qué tal, no? Y otros también dicen, causita, causita, nos encontramos, causita. Son estilo de saludo, ¿no? Otros, muy buenas noches, tenga usted. Más ceremonioso, pues, ¿no? Y así, cuando alguien habla, tiene estilos. O sea que estilo se asocia con hablar. Al escribir también, hay algunos cuando escriben en forma impersonal. O sea, están escribiendo y no parece que él escribiera, ¿no? Como que se estuviera narrando impersonalmente. Ustedes saben, ¿no? Cuando hay un escritor que toma la posición primera, segunda o tercera posición, ¿no? Entonces, eso también es un estilo. Oratoria, por ejemplo, hay oradores que tienen una gran habilidad para decir un discurso, ¿no? Entonces, algunos incluso recurren al, a los poemas, ¿no? Recuerdo muy bien uno de los grandes oradores, estamos hablando de la oratoria, no de la política, por si acaso. Uno de los grandes oradores ha sido Alan García, ¿no? Él, por ejemplo, cuando llegó, regresó después de los 10 años de estar en Europa, hizo un discurso. Estaba pues hace tiempo, ya no hacía discursos, y llegó y se cansó. Y mira, ¿cuál fue su recurso? ¿Ah? Se puso de espaldas, se apoyó en la baranda donde estaba. Menos mal que la baranda estaba buena, porque Alan García era un señor grandazo, ¿no? Más de 1,80 m. Y estaba gordo también, ¿no? Y estaba dando su discurso, porque iba a postular a la presidencia. Se volteó y como estaba cansado, mira, no hizo nada más que ponerse de espaldas y recitar un poema. Y recitó un poema en pleno discurso. Y ese poema no tenía nada que ver con el discurso, que era pro-político, proselitista, era, ¿no? Se llama el término, ¿no? Y lo hizo. O sea, era un estilo también, ¿no? Y no todos los oradores hacen eso. No sacan ese recurso poético, ¿no? Entonces, es un ejemplo de cómo la oratoria varía de persona en persona. O sea, cada uno tiene su estilo, ¿no? Bien. Entonces, en la oratoria también hay estilos en la oratoria. Pero la gramática no sería estilo, porque todos tienen que aplicar las mismas reglas. Entonces, eso ya no es estilo. Por esa razón, el término excluido sería gramática, porque no cambia de persona en persona. Todos tienen que aplicar las mismas reglas. El estilo le da la diferencia, ¿no? Entre persona a persona. Bien, cáustico, hiriente, burlón. Eso es cáustico, ¿no? Obviamente, mordaz está incluido, ofensivo también e hiriente también. Queda caluroso. ¿Qué tendrá que ver? Pues no, calor, el calor. Para nada, ¿no? Podría decirse que caluroso es el entusiasta, ¿no? Puede ser también, ¿no? Pero si comparamos con los tres, ofensivo, hiriente y mordaz, se va, ¿no? Es más lejano. Ahora, cuando hablamos de economía, podríamos hablar de cuántos temas, ¿no? Oye, la verdad, cómo me gustaba la economía. A mí me gustaba en el colegio la economía. Uf. Y bueno, entonces, acá vemos
que son temas que desarrolla la economía. El tema de la devaluación, el tema de la exportación, el tema de la importación, ¿no? Si yo quisiera saber sobre esos temas, ¿a quién le pregunto? A un economista o a un profesor de economía, ¿no es cierto? Pero si yo quiero saber sobre la enumeración, ¿a quién le voy a preguntar? ¿A qué profesor? Al profesor de aritmética, ¿no? En su defecto, le preguntaría al profesor de razonamiento matemático. Entonces, este sería el tema extraño, ¿no? El tema extraño. A ver, una perlita, ¿ya? ¿Saben ustedes qué cosa es el dumping? Se escribe dumping, pero se pronuncia dumping. A ver, digan sí o no nada más, para saber si alguien sabe sobre ese tema. El que sabe, diga sí. Dumping, es un término económico. El dumping es cuando hacen pasar un producto a menor precio para pagar menos, ¿no? Por ejemplo, si el producto está a 100 soles, lo hacen pasar, por decir, a 50 soles. Y lógicamente aquí van a pagar un impuesto para un costo de un producto de 50 soles, no de 100. Pero como el producto está a 100, aquí lo tienen que vender más, ¿no? Más de 100. Pues vamos a decir 120. Entonces, no es lo mismo pagar por un producto con el costo de 50 que pagar un producto con el costo de 100. Y aquí lo venden más caro, ¿no? Cositas así. Esa es la idea del dumping, ¿no? Y así hay otros términos, ¿no? Por ejemplo, yo siempre tenía en la mente la palabra de la inflación. Siempre tenía presente ese término, ¿no? Máxime cuando hubo una inflación astronómica en el año 90, ¿no? El famoso shock económico. Ese es un shock económico, porque hay varios tipos de shock. Entonces, en ese caso, hubo una inflación y estudiando ese tema encontré el antónimo, o sea, la deflación, ¿no? La deflación. Bien, jóvenes, continuamos porque ya esto va a parecer un temario económico, ¿no? Ya, automóvil. El automóvil, por ejemplo, tiene llanta, parabrisas, pues obligatorio, esos espejos. No, en este caso sería un vidrio para que no choque el viento a la cara del chofer, pues, ¿no? El parabrisas. Chasis, que puede ser para un avión, chasis, ¿ya? Puede ser para un avión, puede ser también para un tren y también puede ser para un automóvil. Pero el automóvil sí o sí tiene chasis. Entonces queda. Lo que el automóvil no necesariamente debe tener es la radio. Esto es opcional. Es como el jardín, ¿no? Las casas deberían tener jardín, pero ¿es obligatorio? ¿Es necesario? ¿Es indispensable? No. Es algo así, ¿no? La radio al automóvil como el jardín es a la casa. Bien, vamos a caricatura. En esta caricatura, bueno, la caricatura siempre es para causar risa, ¿no? Por lo tanto, hay comicidad. Parodia porque da una imagen burlesca, ¿no? Deformada de otra persona, ¿no? Y la broma también va por la comicidad. Entonces, la que quedaría sería viñeta, ¿no? Que no tiene necesariamente que ver con la caricatura. Alegato. ¿Qué hay acá? Alegato. Bueno, el alegato entre los abogados, cuando se preguntan, no se preguntan, oye, ¿y estás trabajando? No, así no es la pregunta que se hacen los abogados. Los abogados dicen, ¿estás litigando? Esa es la pregunta que hacen ellos. Porque todos nos preguntamos a veces, oye, ¿en qué trabajas? ¿No? ¿Estás trabajando? ¿No? Esa es la pregunta que se hacen la mayoría, pero los abogados se preguntan así. ¿Estás litigando? Sí, estoy litigando. Ah, qué bueno, dice, ¿no? Entonces los alegatos son propios de los abogados y los abogados se asocian con la sentencia porque un alegato termina en una sentencia, ya sea condenatoria, ya sea absolutoria, ¿no? Son dos salidas de una sentencia. Entonces estaría entre escrito y exposición.
En un alegato se puede eximir, se puede exonerar de una exposición del caso. No, siempre el abogado debe exponer los motivos por la cual pide la clemencia, lo que se quiera decir, ¿no? El perdón también, ¿no? De su defendido. Entonces tiene que exponer el caso. Igualmente, el fiscal también expone el caso desde su otro punto de vista. Entonces, la exposición siempre va a estar de la mano de un alegato, ¿no? De un litigio. El escrito, no necesariamente, ¿no? No, o sea, sí también participa, pero no necesariamente. La exposición sí no se puede evitar para poder alegar, como se dice el término, ¿no? Alegar. Bien, vamos al grupo 14. El monitor, ¿qué viene a ser? Claro, es un tipo de embarcación, de barco, pero también se llama monitor a una parte de la computadora, ¿no es cierto? Donde debe tener pues cables para conectarse. Es todo un sistema. Entonces quedaría teclado y papel. ¿Con quién lo asociaríamos más al monitor? Con el teclado, porque el papel sería para la impresión. Y no todos los monitores se van a dedicar a utilizar impresiones, ¿no? Algunas personas ni imprimen nada, ¿no? Simplemente escriben y lo envían nada más, ¿no? Vía Gmail, ¿no? Ahora Gmail. Este sería el elemento extraño. El número 15. Enaltecer es igual a honrar. O sea, decirle palabras elogiosas. Entre celebrar y felicitar estaría la respuesta. O se lo dejamos para ustedes. Ya, a ver. Recapitulamos. Borro esto. Ahora sí. Podrían ustedes actuar en el 15. Ya para ustedes, ¿ah? Esta pregunta va para ustedes. Chasis es la carrocería, por si acaso. Es el esqueleto de los, ¿cómo se llama? Móviles, conductos, de las máquinas de transporte, ¿no? Bien. Entonces, es correcto. Muy bien, muy bien, Chagua, muy bien. Muy bien, Alarcón. Esa es la respuesta. Así es. ¿Qué dice lo demás? Siempre póngalo en forma personal para que los demás no vean y respondan eso, ¿no? Por querer responder. Ya, muy bien. La respuesta sería, muy interesante, ¿ah? Muy bien, ¿ah? Mira, me han dado, ¿sabes cuántas respuestas? Claro, son bastantes respuestas que me han dado, pero hay dos que han acertado y me han dado uno, dos, tres, cuatro, las cuatro respuestas. Está bien peleadita, ¿no? Porque me han dado todas las respuestas. Mm, 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 mm. Busquen en el diccionario la palabra celebrar. Ya nuevamente, ¿eh? Ahora pongan con el número 15 y la letra ya. Vamos a ver la hora cómo estamos, porque tenemos bastante. Oh, ¿pero están usando diccionario? Les pido por favor que utilicen diccionario, por favor. En este caso nos vamos a detener. Es una cosa delicada la pregunta que hice. Vamos a hacerlo más lentito.
Correcto, muy bien. Entonces, quedamos ya. La palabra celebrar, que es igual a festejar. La 16. Todos son para abrigar. Camiseta no es para abrigar. Claro, te cubre, pero la función principal no es abrigar. Simplemente que no se vea tu cuerpo, ¿no? Bien. Ahora dice escopeta. A ver. Claro, bueno, la escopeta se utiliza en una casa, ¿no? Cuando se va a cazar. Se utiliza bala. Cuando se va a cazar también llevan al sabueso. En casa, cuando va a cazar, utiliza el sabueso también. Y el safari es ir a cazar, es ir a cazar. Pero machete no interviene en una casa, ¿no? Ya. Arquitectura. Son artes. No, arquitectura es un arte. La pintura es un arte, pero esto no sería arte. Tauromaquia, que es el toreo. Cerámica es un arte, artesanía, arte, ¿no? Escultura también arte, pintura también. Al igual que la arquitectura, que de repente está considerado como una de las artes, ¿ah? De las 7 artes. Carabela, escuadra, balsa, galera, galeón. Mira, todos son embarcaciones, ¿ah? Esta es una embarcación galeón, una embarcación antigua. Galera también es una embarcación antigua. Balsa también es una embarcación, pero la escuadra es un conjunto de embarcaciones. Ahí está la diferencia. Claro, también se llama escuadra, ¿no? La regla que utilizan, ¿no? Ustedes también, ¿no? Claro. Escuadra sería el excluido. Jardinería, a ver, podadora, césped, flores, alambrado. En el jardín no necesariamente hay alambrado, pues, ¿no? Sí, lógico que en los jardines le ponen alambre, etcétera, ¿no? Pero no es algo necesario, ¿no? Pero lo demás sí, ¿no? Y acá en sala, vivienda. ¿Qué no debe haber en una sala? Esto. Profe, en mi sala yo tengo refrigerador. Ah, claro, obvio. Puede pasar, pero no es algo natural, por decirlo. A ver, aquí en canal son elementos de la comunicación. Esto no es un elemento de la comunicación, es el nombre general, pues, ¿no? En el 23, a ver, saludable. Esto no sería el término extremo, sino intermedio, pues, ¿no? Esa sería la respuesta. En estudio, dedicación, esfuerzo, concentración. Ya, en el estudio se requiere dedicación, se requiere esfuerzo, concentración. Biblioteca no es del mismo nivel que dedicación, esfuerzo y concentración. Claro que también interviene en el estudio, pero hay personas que han tenido los 3 primeros y nunca biblioteca también, ¿no? Eso ha pasado. Por ejemplo, yo preguntaría, ¿no? ¿Cuántos de nosotros tenemos biblioteca? Algunos no lo tenemos. Tenemos de repente un depósito de libros, ¿no? De unos 5 o 10 libros, ¿no? Pasa, pasa. Ya, vamos a verano. En el verano se asocia con la playa, con el bronceador y queda entre paraguas y relajo. ¿Se requiere paraguas? No. Este para la lluvia, ¿no? Ya, monografía. Obviamente esto alejado totalmente, ¿no? De la monografía. La monografía debe haber, pues, ¿no? Bibliografía, el índice y los capítulos, ¿no? Eso tiene una monografía. La monografía se presenta, pues, en las tareas escolares. En la universidad también nos piden monografía bastante, ¿no? Y después de las monografías que hacemos en la universidad, nos piden también la tesina. Y ya para finalizar todo, la tesis, ¿no? Una pequeña diferencia, ¿no? Que la tesina es como una especie de introducción a la tesis, ¿no? Pero son separados, son separados. Bien, vamos al número 27, interceder. Cuando alguien intercede, intermedia, pues trata de conciliar, de apaciguar. Estaría la respuesta entre abstenerse y mediar. Y la respuesta entre los dos sería abstenerse. Porque quien se abstiene no participa en nada, pues, ¿no? No participa. Y el que intercede participa. Es un mediador, ¿no? Ya. Meditar. Meditar, improvisar, cavilar, improvisar, especular.
Meditar tiene que ver con cavilar, con lucubrar, que también es como maquinar, ¿no? Y entre especular e improvisar estaría la respuesta. Gana improvisar. Improvisar no medita, actúa nada más. A ver, aquí, ¿quién sería? A ver, todos son vestimentas excepto cosmético, ¿no? En el último 30, todos son parte de la flor excepto maceta. Bien, pasamos al sentido contextual. Mira, ve. Aquí es interesante porque he numerado 1, 2, 3, porque son 3 significados que tienen una sola palabra. ¿Y sabes cuál es esa palabra? Quimera. Culebrita, culebrita. La semántica contemporánea recomienda buscar el sentido de las palabras en el contexto del enunciado. O sea, una palabra, tú vas al diccionario y significa una cosa. Pero ¿qué pasa cuando el diccionario te presenta 3 significados como acá? Los he puesto en colores para diferenciarlos. ¿Ah? ¿Qué pasaría? Bueno, utilizar la palabra quimérica no sería tan fácil. Tendríamos que ver el contexto, en qué contexto está. Mira, el primero, el verde, dice, monstruo fabuloso que vomitaba llamas y tenía cabeza de león, vientre de cabra y cola de dragón. O sea, es más o menos mitológico, ¿no? Y la segunda dice lo que se propone a la imaginación como posible o verdadero, pero no es posible, no siéntolo, no es posible. Al decir nuestro amor es una quimera, que no se puede realizar, pues, ¿no? El otro dice, y en esa película incluyeron a una quimera, donde atacó a los personajes, y ese es el monstruo, ¿no? Y el último, el tercero, es un animal compuesto de células de 2 o más orígenes genéticos distintos. Estamos hablando de un animal que no tiene nada de horror, no tiene de fealdad, no habla de eso, ¿no? Simplemente está hecho en base a 2 células de diferentes orígenes, ¿no? O sea, vamos más o menos así como, qué sé yo, una clonación. Bueno, aunque clonación es del mismo gen, ¿no? Pero podría asociarse con ese trabajo genético, ¿no? Es un trabajo genético, ya. El 1 ya sabes cuál es, el monstruo, y el genético es el 3. Ve ahora los siguientes ejemplos y determina el sentido que la palabra quimera reviste en cada uno de ellos. ¿Dónde está el monstruo? En el primero, segundo, tercero. Aquí estaría el monstruo, ¿no? Es el 1. ¿Dónde estaría la parte genética? Aquí, este es el 3. ¿Te acuerdas, no? Memoria, memoria. Obviamente el que me sobra debe ir primero, ¿no? El 2. Regresamos. Ahí está. Monstruo fabuloso que vomitaba llamas y tenía cabeza de león, vientre de cabra y cola de dragón. Ahí está. La quimera, la mitología clásica, la progenie de los monstruos Tifón y Equidna. Ya vamos, regresamos. Lo que se propone como posible y es imposible. La primera dice, la quimera de una sociedad plenamente igualitaria ha sido pensada siempre. O sea, que todos seamos iguales. Siempre ha sido pensada, pero nunca ha sido lograda. Y nunca se logrará tampoco, porque eso es imposible que todos seamos iguales. Ojo, yo no estoy apostando a que no seamos iguales, sino estoy diciendo de que es un fin, pero no siempre vamos a llegar así, ¿no? Podemos llegar quizá alguna vez, pero por ahora es un caso potencial nada más. Bien. Dice, en el siguiente texto explica el sentido contextual de las palabras resaltadas como negritas. Texto 1. En una célebre comedia, un chiflado filósofo entabla un diálogo inconducente. ¿Y sabes de quién se refieren? Aquí no está escrito, creo. A ver. Eso, Sócrates. No está, no está. Acá. Acá sí está. Mira, ¿dónde está? Acá está. Caricatura ¿de quién? De este personaje filósofo. Este es un filósofo. Que se le asocia, ¿sabes con qué? Se les asocia con los sofistas. Sócrates es asociado con los sofistas. Pero este es un libro llamado Las nubes. ¿Y quién escribe? El señor Aristófanes, que es un comediógrafo. O sea, hace comedias. Año 445 antes de Cristo. Imagínate qué año. Antes del nacimiento de Cristo ya existía un señor llamado Aristófanes que ya escribía obras caricaturescas. O sea, no era un dibujo, era una narración. Y hablaba sobre Sócrates, pero de manera burlona. Él quería lograr, ¿qué cosa? Que se burlen. ¿Que se burlen de quién?
de este arcano personaje, que como no lo conocía mucho, él lo hizo conocer. En primer lugar, llamaba la atención la percepción general que de Sócrates se tenía, ¿no? Porque Sócrates era conocido como un filósofo, pero también decía cada cosa que impresionaba a todos, ¿no? El que tomó la cicuta, ¿no? Y es uno de los motivos por los cuales a él lo eliminan. Ya dice, en una célebre comedia, porque el escrito Las nubes es una comedia, un chiflado filósofo, o sea, Sócrates, entabla un diálogo inconducente, o sea, que no nos lleva a ningún lugar, pues, ¿no? Poco productivo, podríamos decir, ¿no? Que linda entre la superstición y la demencia senil. Llámese locura, vamos a llamarle locura, aunque no lo sea, ¿no? Linda quiere decir que está entre los dos, está en el límite. Con Estrepticiades, hombre tosco y de pocas luces. O sea, Sócrates conversa con Estrepsiades, con él conversa. O sea, un filósofo hablando con un hombre tosco y de pocas luces quiere decir que no era muy culto, ¿no? Y tampoco muy inteligente. Y este señor llamado Estrepsiades quería no pagar su cuenta, quería librarse de sus acreedores, no quería pagar. Entonces va donde Sócrates para que le ayude. ¿Y por qué va donde él? Bueno, yo más o menos he leído esta obra y él le enseña cómo librarse de sus acreedores mediante palabras, discursos, para lo cual busca aprender el uso manipulador. Y la retórica tiene esa función, ¿no? De tratar de convencer. Es un recurso de la oratoria, ¿no? Entonces trata de convencer a la otra persona que no le debe nada. Qué fresco, ¿no? Debe, pero no quiere pagar. Incluso quiere con palabreos evitar que le cobren. Bueno, el filósofo, o sea, Sócrates, colgado en una cesta, o sea, una canasta, busca la verdad de los cuerpos celestes. O sea, está mirando al cielo y trata de investigar las estrellas, ¿no? Que es uno de los trabajos que hacían los filósofos, ¿ah? Lugar de indagación de filosofía natural, o sea, para meditar, ¿no? Así presenta la obra Las nubes, el señor Aristófanes, ¿no? Ya, ahí está. Esta caricatura de Sócrates imaginada por el comediógrafo Aristófanes en esta época antes de Cristo en su obra Las nubes. Logra su propósito. ¿Cuál es el propósito? Provocar la carcajada, de que se rían de Sócrates. También nos proporciona información sobre la imagen proyectada por este arcano personaje, por lo cual acabaría siendo condenado. ¿A quién lo condenan? A Sócrates. Mira cuánta influencia tuvo esta obra, ¿no? Que gracias a ello Sócrates es condenado a la toma de la cicuta, como saben por historia, pues, ¿no? En primer lugar, llama la atención la percepción general que de Sócrates se tenía. ¿Cuál es la percepción general? Que Sócrates era un loco, pues, ¿no? Pero para nosotros no es un loco, por las cosas que hemos escuchado, ¿no? Bien, un discutidor empedernido, o sea que siempre le gustaba discutir a Sócrates. Como todo filósofo, acostumbrado a trenzarse en complejas controversias, o sea, a discutir, ya que uno de sus fuertes de Sócrates era el discurso, la oratoria, el debate, la polémica, sobre el verdadero, sobre la verdad y la virtud. Debió pasar ante muchos atenienses, o sea, griegos, como un sofista más. A él lo tomaban como un sofista más. ¿Y cómo le conocían también a los sofistas? Que era un grupo de personas que tenían ¿cómo se dice? Un estilo, ¿no? Ellos eran conocidos como profesionales de la retórica, o sea, del discurso, o sea, del discurso que convencía, ¿no? Con palabras, embaucadoras, diría yo. La única diferencia aparente es que este sabio callejero, o sea, Sócrates era un sabio callejero, de esos que hay a veces ¿cómo se llama? En el parque, ¿cómo se llama? San Martín, en la Plaza de San Martín, ¿no? Hay bastantes personas que hablan de política y todo, ¿ah? Y hay, así como este señor, Sócrates, ¿no? Y su aspecto era desaliñado, o sea, mal vestido, ¿no? Porque el filósofo más se preocupaba, pues, en el desarrollo mental, ¿no? Antes de verse
bien vestido, ¿no? Con sus túnicas respectivas, limpias, ¿no? No, él se mostraba despeinado, desaliñado, ¿no? Y que se paseaba descalzo por los gimnasios de la ciudad, en busca de algún contrincante intelectual. Siempre buscaba con quién discutir, ¿no? Que lo ayudase a acercarse algo más a la verdad. O sea, él creía que discutiendo, porque esa era su idea, ¿no? Sócrates decía, el famoso, pues, el de la mayéutica, pues, ¿no? Ya saben que la madre de él era una partera, y como la madre de él sacaba crías, ¿no? Del cuerpo de las mujeres, porque era una partera, pues él también se consideraba algo así, ¿no? Como un partero de la verdad, ¿no? Y cuando discutía, lógicamente no va a cobrar dinero, así como los de las plazas San Martín, ¿no? Que discuten, discuten y ellos no ganan nada, ¿no? Pero les gusta ese plan, ¿no? Inconducente sería entonces que no nos lleva a ningún lugar, ¿no? O sea que solamente es discutir por discutir. Lindar es el límite, ¿no? El límite. Arcano, el personaje arcano es un personaje, pues, viejo puede ser por lo arcaico y oculto por lo de arcano, ¿no? Arcano es oculto, que no es lo mismo que arcaico, por si acaso, hay que diferenciar, ¿ya? Y en este caso, decirle un personaje arcano quiere decir un personaje oculto o un personaje viejo. Y sería viejo en este sentido, ¿no? No arcano en sí. Empedernido es el quien siempre está empeñado en algo, ¿no? Un empedernido bebedor, los alcohólicos, pues, ¿no? Bien, desaliñado porque está mal vestido, pues, está mal vestido. Su apariencia no es agradable incluso, ¿no? No es higiénico tampoco, pues, ¿no? Estamos hablando así de los famosos filósofos antiguos, ¿no? Para ellos no primaba esa parte física. A pesar, a pesar que los griegos veneraban el desarrollo no solamente de la mente, ¿eh? Los griegos les gustaba desarrollar la mente, pero también iba de la mano con el aspecto personal. Los creadores de la gimnasia, ¿quiénes fueron? Los griegos. Los griegos adoraban su cuerpo, sí, y su cuerpo tenía que ser eh, un cuerpo estilizado, hermoso. Para eso hacían ejercicios, aparte de su alimentación. En esa época se cuidaba, ¿no? Por eso ustedes van a ver las estatuas de esa época, por ejemplo, cuando había un lanzador de discos del discóbolo de Mirón, por ejemplo, ¿no? Ellos, cuando hacían la gimnasia, por si acaso, ellos no utilizaban body, nada de eso, no. Calatos, así hacían su ejercicio. Esa época. Son otras, pues, ¿no? Bien. Ya terminamos lo que es el sentido contextual. Ahora pasamos a un acápite, a un agregado. Los sinónimos contextuales también son parte. Dice, dentro del discurso la sinonimia designa la relación entre dos palabras o expresiones que tienen el mismo sentido. Bravo, hasta ahí ya sabemos ya. Significado parecido. Dos o más formas lingüísticas son sinónimas si se sustituyen en un contexto, si se reemplazan. Por ejemplo, si yo digo, tuvo un accidente pero quedó sano, o sea, sin ninguna lesión. La palabra sano puede reemplazarse con los sinónimos de intacto, ileso, incólume. En esta oración de tuvo un accidente pero quedó sano, sin ninguna lesión. Podemos reemplazar por esto que está en negrita. Pero, acá viene la palabra pero en otros contextos no. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo digo, ella solo come alimentos sanos, ¿no? Aquí estamos repitiendo la palabra sanos, pero ya no con esa idea de intacto, ¿no? Se refiere en este caso a saludable. Ella solo come alimentos saludables. ¿Te das cuenta? Ya tiene otro sentido. En ese caso no sería su sinónimo contextual. El sinónimo contextual de la primera oración que dice tuvo un accidente sería intacto, ileso, incólume. Esos serían sus sinónimos contextuales. Mas no sería la palabra saludable. Entonces hay que diferenciar esos sinónimos contextuales. Ya, texto 1. No todos los computadores son iguales ni trabajan de la misma forma. Perú decimos computadora y otros países de Sudamérica le llaman ordenadoras. Recordemos eso. Tampoco se utilizan con los mismos propósitos. Los computadores más comunes son los digitales. Hablamos de ahora.
Antes de que la información entre al computador, se pasa un código en el que el grupo de dígitos corresponden a letras, símbolos y números. La información codificada entra en la máquina en forma de señales electrónicas y el computador trabaja leyendo estas señales. O sea, ni siquiera son palabras, letras como nosotros utilizamos, ¿no? Son codificaciones, ¿no? Algoritmos, diríamos, ¿no? De otro lado, los computadores analógicos trabajan midiendo eventos físicos puntuales, como el flujo de gas y aire dentro. O sea, no trabajan con cualquiera, sino con algunos específicamente. Entonces, puntuales serían precisos, ¿no? En el texto la palabra puntuales se entiende como precisos, ¿no? ¿Podrían también ser fijos? Claro, pero fijos es que no se altera, ¿no? Y aquí solamente se aplica al flujo de gas, ¿no? Y al aire dentro de un motor, o sea, a ellos exactamente, ¿no? Que no es igual a fijos, ¿no? Sino preciso. ¿Puede, por ejemplo, medir la velocidad y la dirección de un avión? Claro. Para eso se prepara el código, muy bien. Y la dirección de un avión, convertir en medidas en señales electrónicas y procesa la información. Entonces, ¿con qué reemplazo la palabra puntuales? Que ahí está en rojito, precisos. Texto 2. Uy, hay otro texto. Pensé que había más preguntas. Los periodistas expresan que si un perro muerde a un hombre, no es noticia. Sí, porque es común, ¿no? No digamos común, pero a veces ocurre eso, ¿no? Que el que muerde es el perro, pues, ¿no? Mientras, ¿qué pasaría si un hombre muerde a un perro? ¿Puede pasar? Sí, lógicamente, nunca falta un loco. Esta es la esencia del instinto del lenguaje. El lenguaje transmite noticias, las ristras de palabras que denominamos frases. No son meros estímulos de la memoria para que podamos recordar quién es el mejor amigo del hombre, el perro. Y luego agreguemos el resto de la información, sino que están ahí para decirnos quién hizo qué a quién. ¿A quién? Eso es la función de la noticia, ¿no? Comunicarnos qué pasó. De modo que el lenguaje nos proporciona más información que la de Woody Allen. ¿Saben quién es Woody Allen? Bueno, es un actor y hoy es un cineasta, ¿no? Pasó de actor a ser cineasta, o sea, hace películas. Y obtuvo de Guerra y Paz una obra que leyó en 2 horas, ¿eh? Después de haber recibido clases de lectura veloz. Es un loco Woody Allen, ¿eh? Si ustedes vieran sus películas son una locura. Lo único que llegó a calibrar fue que trataba sobre unos rusos. Calibrar, está la palabra en rojito, ¿eh? El lenguaje nos permite averiguar cómo se aparean los pulpos, cómo quitan las manchas de cereza de nuestra camisa, por qué nuestro amigo se quedó atribulado luego de que su amada lo abandonó. Si alguien pierde a su amada porque su amada lo abandona, se va a sentir atribulado. ¿Cómo será eso? Renegando, alegre, triste. Obviamente triste, ¿no? Porque se va quien ama, ¿no? Entonces el término atribulado ya lo entendemos, por el contexto nada más, ¿no? Lo abandonó como hacer un crimen perfecto. La pregunta es, ¿cómo hacer un crimen perfecto? ¿Cómo murió Catalina? ¿Cómo hacer un crimen perfecto? Hay una obra llamada de Edgar Allan Poe llamado El tonel del amontillado. Anoten eso, ¿eh? Para que lo busquen ya. Anoten, anoten. Anoten, un estudiante tiene que tener un lugar para anotar, por favor, ¿ya? Y además ustedes si no tuvieran lapicero y lo pueden escribir en su computadora, obviamente. Ya. Entonces, un ejemplo de cómo hacer un crimen perfecto está en la obra de Edgar Allan Poe llamado El tonel del amontillado. El tonel del amontillado con doble L, ¿no? O también cómo murió Catalina la Grande, entre otras muchas cosas. En el texto, la palabra calibrar, ¿qué significaría? Mira, ahí está calibrar. Lo único que llegó a calibrar fue que trataba sobre unos rusos. Entonces, calibrar sería entender. El término atribulado es sinónimo de, si ahí dice que se le fue la amada, por eso estaba atribulado, o sea, se le fue la amada, dice. Porque nuestro amigo se quedó atribulado. ¿Luego de qué? De que su amada lo abandonó. ¿Cómo se sentirá, pues, si está atribulado? Va a estar consternado, triste, apenado, afligido, acuitado, ¿no? Consternado. Texto 3. En la época del Tahuantinsuyo se hablaban lenguas, mira, imperio incaico.
Tahuantinsuyo. Ya está el Imperio Incaico. ¿Había una etapa anterior a la etapa inca? Sí, que es la etapa, según la historia, más extensa que la época incaica. Los incas tienen un tiempo menor a los pre-incas, según la historia. Si sabemos eso, vamos a entender mejor esto. Entonces, en esa época, mira, ¿cuántas lenguas se hablaba? Mochica, el culi, el uru, el cañar, entre otras, ¿qué quiere decir? Que había más. Otra lengua llamada sec habla de los pescadores de Sechura. Habla, que no es igual a lengua. Ya sabes que habla es una particularidad, un estilo. Ya lo hemos visto ya. Ahora bien, las lenguas mayores eran tres. Estas eran las lenguas mayores. El quechua. Más personas hablaban el quechua. ¿Y quiénes hablaban eso? Los administradores, los empleados del Inca. El aru, hablada por los pueblos de tradición aymara. Se dice aymara y aymara, por si acaso, ¿ya? Hay pueblos aymaras, que no son quechuas, pues no son los quechuas, por eso le llaman aymaras. Y el puquina. Y esto es una noticia. Algunos historiadores dicen que la lengua de los incas era el puquina. El puquina. Puquina viene a ser rojo, de puca, ¿no? Puca. ¿Qué ciudad se empieza con puca? Chicos, ¿qué ciudad empieza con puca? Pueden escribirlo. Claro, Pucallpa. Puca, Pucallpa. ¿Por qué le llaman Pucallpa? Porque la tierra de Pucallpa es roja. No es como Lima. Alguien que haya ido a Pucallpa se dará cuenta que la tierra es roja. Bueno, ahora pues con tanto cemento de repente no lo puedan ver. Pero selva adentro, pues, ¿no? Ya, seguimos. El idioma puquina entró en crisis en plena época incaica hasta el siglo XVI. Y mira lo que pasó. Qué pena. Esto estudiamos nosotros en lingüística, ¿no? La cosa que yo estudié en San Marcos se llama lingüística. La profesión que estudié se llama lingüística. Y ahí se habla pues de todo esto, ¿no? Vemos pues que el Tahuantinsuyo no solo era un estado multiétnico, o sea, de varias razas, sino también plurilingüísticos, o sea, de varias lenguas. Y yo, Alberto Ruiz, dice que Perú es también un conjunto de países. ¿Cómo llamaríamos? Si es un conjunto de países. ¿Multi-qué? Multinacionales. Multinacional. Para mí, Perú es multinacional. Dentro de nuestro país está formado por varios países. Según yo, con mi modesta opinión, yo acuño ese término agregando a multiétnico y plurilingüístico. Para mí es multinacional. Porque en mi país creo que hay varias naciones. Que yo no estoy de acuerdo que se separen de ninguna manera, sino que se atienda a esos lugares. Allí no solo se hablaba el quechua, sino una gran constelación de idioma, algunos que ya han desaparecido. La palabra constelación es sinónimo de, regresamos, ¿dónde está la constelación? Acá. ¿Dónde está la constelación? A ver, oye, no hay. No hay. Acá está. Vamos a cambiar de colorcito para hacerlo más notorio. Voy a ponerle verdecito. Aquí está la palabra constelación. Sino una gran constelación de idiomas que algunos ya no están. Podría ser Pléyade y podría ser conjunto. ¿Cuál marcamos? Pléyade viene a ser personajes, grupo de personajes, pero también conjunto de estrellas. Y en este caso no sería un conjunto de estrellas, ¿no? Sería un conjunto simplemente. ¿Qué estamos hablando? Ah, ya pasamos a otro ya. Ya terminamos sinónimos contextuales. Ahora antónimos, ¿ah?
Obviamente se tiene que hablar de qué cosa, de oposición, pues, ¿no? La antonimia contextual se entiende como la oposición semántica que se justifica en el propio tramado del texto. Al reemplazar una palabra por otra, se produce un viraje de sentido. Ojo, viraje de sentido quiere decir que se va a decir el sentido contrario. Cabe resaltar que para hallar el sentido opuesto, de una determinada palabra es necesario tomar en cuenta esto. Esto es lo que es muy necesario, el contexto. Esto es muy importante, porque esto va a decidir. El contexto va a decidir. ¿Ya? El contexto decide. Decide qué significa una palabra, aparte del significado del diccionario, aparte del significado denotativo. En los siguientes enunciados propongo un antónimo para la palabra en negrita y reconstruye la oración cambiando lo necesario para que tenga sentido. Porque eres disciplinado, debes acatar las órdenes que te dan. Yo pondría, en vez de acatar, obedecer. Y no solamente obedecer, observar. La palabra observar no solamente significa mirar, también es hacer caso de las normas o leyes. Eso también es observar. La palabra observar y obedecer serían reemplazantes. Ah, no, lo contrario, ¿no? De acatar sería desobedecer. Desobedecer. Como es un timorato, no se atreve a dirigirle la palabra. Lo contrario de timorato sería valeroso, valiente, ¿no? Contristado. Estoy muy contristado por las tragedias que ocurren en el mundo. Lo contrario sería alegre, contento, jovial. Los países africanos son muy pobres y sus habitantes viven en la inopia, en la pobreza, ¿no? Lo contrario sería en la riqueza, en la opulencia. Gracias al aliciente que le dieron sus padres, el alumno mejoró sus calificaciones. Le regalaron un iPod, ya listo. Un Galaxy 20, un Galaxy 20. Aliciente sería un estímulo, lo contrario sería un desánimo, desaliento, ¿no? Eso sería lo contrario de aliciente, ¿no? Listo, terminamos. Debido al asentimiento de su jefe, pudo organizar la celebración. O sea, el jefe le dijo, sí, hazlo, haz la fiesta. La solución sería así. El antónimo de la palabra asentimiento sería negativa intransigencia. ¿Cómo lo cambiamos? Esta oración que dice, debido al asentimiento de su jefe, pudo organizar la celebración, cambiaría así. Aquí así sería el cambio. Debido a la negativa de su jefe, no pudo, tuvo que agregar esto, pues, ¿no? No pudo organizar la celebración. Ahora sí. No tenía el respaldo de la mayoría por su actitud veleidosa. Y si veleidoso, su antónimo es consecuente, seguro e inflexible, sería pues, tenía el respaldo de la mayoría por su actitud consecuente. Reemplaza veleidosa la palabra consecuente. Otro ejemplo más, acá está. Aquel hecho constituyó una prueba contundente para el tribunal. Solución. Antónimo, rebatible, irrevocable, discutible. ¿Cómo vamos con el tiempo? Sí, a ver. No sé en qué diapositiva estamos, no sé. Bueno. Aquel hecho constituyó una prueba contundente para el tribunal. La palabra contundente, ¿cuál es su antónimo? Rebatible, revocable, discutible. Ese es el término más claro, más conocido. Entonces, diría así, aquel hecho constituyó una prueba discutible para el tribunal. Es una idea contraria, pues, ¿no? El contexto lo cambiamos, el sentido del contexto lo hemos cambiado. Bien, pasamos al significado denotativo y connotativo. No sé, me parece que esto ya hemos hecho. Bueno, igual, continuamos. Las palabras contenidas en un texto expresan y transmiten información. Sirven para representar cosas, representar ideas, por lo que suelen emplearse en un sentido descriptivo. O bien. De esta manera, rojo significa un tipo de color. Claro. ¿Cuál es el color de tu vestido que vas a llevar para este 15 años? Bueno, ahora ya no se habla 15 años, se llama 16 años por si acaso. El bicho ha tenido nos hizo cambiar en ese sentido. Claro, el que quiere celebrar sus 15 años, que celebre, pero si alguien no pudo, que celebre sus 16 y posiblemente sus 17 años, por favor. ¿Por qué no podemos cambiar esas reglas? Dime por qué, por qué. Bueno, al menos a mí me están contratando para hacer ya no 15 años, sino 16 años, ¿no? Ustedes saben que yo trabajo también de maestro de ceremonia, ¿no? Ya. Entonces, en ese sentido me están contratando y bueno, yo por qué voy a discutirlo, ¿no? Al contrario, me alegra, me alegra. De esta manera, rojo significa un tipo de color. Este significado se llama denotativo. ¿Por qué? Porque está en el diccionario. Cuando yo voy al diccionario y busco la palabra rojo, voy a encontrar que es un tipo de color, ¿no? Similar al color guinda, al granate, al bermejo, ¿no?
pero con el propósito de provocar determinadas impresiones, cuando queremos hacer eso, ¿no? No queremos usar lo del diccionario o denotativo, no, 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 queremos provocar impresiones, queremos picar. Las palabras pueden adquirir entonces otras interpretaciones. ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, ejemplo. Profesor, ejemplo tiene que ser, pues, profesor. Acá está. El término rojo puede aludir a la sangre, a la cólera. Oye, la verdad, cuando me dijo esa noticia desagradable que me incomodaba al extremo, la verdad que me puse rojo, dice, ¿no? ¿Sí o no? Así dicen. Bien, dichas significaciones, sangre, cólera, incluso pasión, se conocen como significado connotativo. ¿Por qué? Porque le dan mayor expresividad al lenguaje. La interpretación de los significados connotativos dependen entonces mucho del contexto. Cuando vamos a hacer algo connotativo, con viene de contexto, se relaciona con contexto. Siempre te vas a acordar eso. Denotativo, con la D de diccionario. ¿De dónde saco los significados denotativos? Del diccionario. Los connotativos del contexto. Escriben las líneas punteadas el significado denotativo de las siguientes expresiones. Luego de la muerte de su padre, el tío se erigió en el pilar de la economía familiar. La palabra pilar es el sostén, pues, ¿no? Sostén, en el sostén de la economía familiar. Un pilar viene a ser un objeto que sirve para sostener. Es la base para sostener un edificio incluso, ¿no? Ya. El corazón de la teoría es el axioma sobre la velocidad constante de la luz. Aquí, por ejemplo, la palabra corazón toma una connotación, pero nos piden denotativo. ¿Y qué cosa es corazón? Es el órgano, no principal, ¿sí o no? Es la parte céntrica. Tras la pérdida de su trabajo, el obrero se encuentra en el umbral de la pobreza, en el borde, en el extremo de la pobreza. Sus últimos años fueron toda una odisea. Bueno, tú te acuerdas de la obra Odisea y ya tienes una idea más clara, ¿no? Pero no encontró lo que tanto buscaba. Toda una odisea, o sea, una hazaña, ¿no? Una proeza. El blindaje de los gobiernistas fue muy efectivo. El ministro no fue censurado. Cierto, ¿no? Hay ministros que no son censurados porque son blindados. Tú sabes que el blindaje viene a ser cuando ponemos a un objeto una barrera defensiva para que no sea dañado. Generalmente es de metal. Entonces, esa sería la idea de blindaje, ¿no? Fue muy hábil en detectar fisuras en la argumentación de ese gran orador. Bueno, es cierto. Hay oradores que, aprovechándose de su gran nivel ante los espectadores, ante su público, a veces caen en una fisura, en un quiebre, en una ruptura del orden retórico. Por ejemplo, Alan García decía, el pueblo debe tener escogencia. Y la palabra escogencia es una palabra ya desusada, ya hace muchos años, ¿no? Quizás más de 60 años, ¿no? Entonces, pero el público que lo escucha pues con la boca abierta, como yo también lo escuchaba, ¿no? Asombrado de su verbosidad, ¿no? Pero sí, hay algunos grandes oradores, como el que mencioné, que tenía también sus errores, ¿no? Otro gran orador era, pues, Fernando Belaúnde Terry, ¿no? Ojo, que yo me estoy dirigiendo no a sus políticas, estoy dirigiendo a sus capacidades oratorias. Y Fernando Belaúnde Terry, pues, es un gran orador también, ¿no? Como lo fue Aya de la Torre. ¿Y sabes quién fue un orador antiguo que, la verdad, yo lo admiro bastante en este caso ya, políticamente? Es Manuel González Prada. Sí, Manuel González Prada es lo máximo para mí. Bien. Y yendo más lejos, el emperador César. Sí, unos discursazos. Bueno, está en toda la gloria de su poder, o sea, está en todo su auge, ¿no? En todo su auge. Lo soportó con gran espíritu, con gran fuerza moral. Profesor, o sea, aquí, ¿puedo reemplazarlo por auge nomás? No, también por esplendor.
Está en todo el esplendor de su poder. Lo soportó con gran espíritu, lo soportó con gran valor, lo soportó con gran ánimo. Sí, cualquiera de ellos se puede usar. Vale, vale. Frente a las críticas puso mucho fuego en su discurso, puso mucha pasión, ¿no? Hay personas que cuando hacen su discurso se apasionan, ¿no? Era un mísero millonario que presumía constantemente de sí mismo. Mísero no viene, pues, como acá dice millonario, se supone que sí tiene dinero, ¿no? Pero el que tiene dinero también se puede comportar así, ¿no? Tacaño, ¿no? Tacaño. Casualmente el tacaño es el que tiene, porque muchas veces dicen, oye, vamos a hacer una colecta por tal motivo. Bueno, yo la verdad no voy a poder hacer. Oye, ¿qué tacaño eres? No, no es que sea tacaño, no tiene. Eso no es ser tacaño. Tacaño es el que tiene y no da. A veces hay ese error, ¿no? Ya. Bien, relación entre sentido denotativo y connotativo. Ya hablamos del sentido denotativo, ya hablamos del sentido connotativo, pues ahora vamos a compararlo. Vamos a compararlo. Dice así. De un término denotativo se sustraen algunas características mediante la abstracción, las cuales se aplican en contextos adecuados y de manera de crear el lenguaje connotativo. Pero ¿sabes cómo entendemos bien? Con estos ejemplos. Mira, ve. La palabra cabeza, ¿dónde encuentro a nuestra cabeza? Que dice, estoy sacando el diccionario, ¿eh? Oye, es una característica es que se encuentra en la parte superior de nuestro cuerpo. Entonces, si yo lo quiero aplicar, lo voy a aplicar así. Mira, mira cómo lo voy a aplicar. Mi equipo va a la cabeza de la tabla. ¿Qué quiere decir? Que va primero, que va arriba, la parte superior de la tabla. ¿Cómo es que una característica de la cabeza da origen a un significado connotativo? Se crea un significado connotativo gracias a utilizando una característica de la palabra cabeza. ¿Para qué nos sirve la cabeza, señores? Para pensar, para razonar. Nos sirve para razonar, nos sirve para razonar. Apliquemos. Application. Perdí la cabeza por tu amor. Si alguien perdió la cabeza por un amor, ¿podría hablar? No, entonces esto está en un sentido connotativo. Este es otro significado. Dirige nuestra vida. Es otro significado denotativo. Lo que estoy poniendo con check son denotativos. Apliquemos connotativamente. Es la cabeza de la banda de delincuentes. Claro, nosotros pensamos cómo debemos vivir, cómo debemos mejorar nuestra vida. Tú, por ejemplo, te pones a pensar cómo mejorarás tu vida. ¿Por qué? Porque tu cerebro, tu mente, tu cabeza determina cómo debes vivir. Es una característica de nuestra cabeza, nuestro cerebro. Entonces, cuando yo digo, es la cabeza de la banda de delincuentes, es quien decide cómo debe vivir esa banda de delincuentes. Va a dirigirlo, ¿no? Ya. Ya hablamos de cabeza, ahora hablemos de corazón. ¿Qué pasa con el corazón? Se acelera cuando se ama. La emoción, pues, ¿no? Yo digo, te doy mi corazón. Se ubica en la parte central. Vive en el corazón de el Agustino. Dentro del Agustino, pues, ¿no? También el corazón reparte energía al cuerpo. Ponle corazón al estudio. Como ustedes lo hacen, pues, ¿no? Alma. Ya hablamos del número 2 corazón. Ahora hablemos de alma. Es un ente que impulsa la actividad. Aplicando. Soy el alma de la fiesta. Oye, eso es verdad, por si acaso. Yo voy a una fiesta y bailo desde el comienzo. Si no hay nadie para bailar, yo bailo solo, señores. Sí, yo bailo solo. 4. Mar. Simboliza la abundancia por la cantidad de agua que contiene. Application. Un mar humano asistió al concierto de Papá Chacalón. Uy, faltó eso. Un mar humano asistió al concierto de Papá Chacalón. Lo máximo. Bien. Ya acabamos la relación de cómo aparece el sentido connotativo. ¿Qué te parece? ¿Ah? Acabamos de lograr eso. ¿Ah? Sí, esa es la teoría, ¿no? Que las palabras con sentido connotativo aparecen gracias al sentido denotativo. Y acá dice, texto 5. Este es otro texto. ¿Ah? Desde el arribo del ejército chileno al mando de Lynch,
las plantaciones del norte, los chinos se plegaron rápidamente en sus filas, participando activamente en el saqueo de las propiedades de sus antiguos amos. Mira, los chilenos cuando vienen a atacar a Perú, Perú tenía bastantes hacendados, dueños de grandes haciendas. Esas haciendas tenían maquinarias, instrumentos. ¿Y quiénes eran sus esclavos, diría yo? Los colíes, los chinos colíes. Y ellos apoyaron a los chilenos. ¿Por qué? Porque los hacendados le trataban como, disculpen el término, como perros. Los trataban mal, los alimentaban a la justa, los golpeaban. Oye, sus trabajadores los maltrataban. Lógicamente, cuando alguien viene a atacarle a su enemigo, tienen que apoyarlo, pues. Entonces, no diríamos que los chinos son antipatriotas. Primero, porque ni siquiera eran peruanos, ¿no? Y segundo, porque estaban cobrándosela. Claro, estaban cobrándosela. Entonces, cuando tú tratas mal a alguien, ¿qué va a querer hacer ese alguien? Va a querer hacerte daño, ¿no? Y si viene alguien a atacarte, le va a ayudar. Y eso pasó, ¿no? En la guerra con Chile. Uno de los motivos por los cuales también se pierde la guerra con Chile. Otro de los motivos es que los hacendados, pues, ¿no? Dan dinero a los mismos chilenos, ¿no? De repente no voluntariamente, ¿no? De repente le dijeron, oye, te quemamos el kiosco, ¿no? Puede ser, ¿no? Pero sí le dieron dinero a los chilenos y chilenos, pues, de esa manera también tenían como, como atacar, pues, ¿no? Bien. ¿Qué más? Dice, este comportamiento obviamente no traduce lealtad ni adhesión a Chile. Lógico, pues, no es que están apoyando a Chile, ellos ni conocían qué será Chile, ¿no? Chileno, ¿qué será Chile? ¿No? Los chinos no sabían eso, sin ni hablar sabían. Y asumiendo que supieran hablar, no conocían pues qué cosa era Chile. La cosa es que venía gente a atacar a su enemigo, que eran los dueños de estas grandes haciendas, ¿no? Tampoco puede hablarse de un patriotismo chileno. O sea, no se podría decir que los chinos eran patriotas chilenos, por favor. Tampoco se puede hablar que traicionaron al Perú. Los chinos se defendieron porque bueno, estaban siendo atacados, pues, ¿no? Sería exagerado suponer que un colí chino de la época era capaz de distinguir un chileno de un peruano. Claro, los chinos simplemente fueron sometidos a una atroz explotación por parte de los terratenientes internacionales. La inserción de ellos dentro de la fila del ejército chileno fue la manera más lógica, es razonable, ¿no?, de expresar el contenido odio social contra sus antiguos explotadores. ¿Fenómeno único? Mira, pregunta, ¿fenómeno único en la historia? No. Después de todo, Pizarro, que los españoles cuando vinieron a invadir Perú, pudo derribar con un puñado de hombres, o sea, con pocos hombres, el impresionante imperio de los incas, el gran imperio de los incas. Logró vencerlos porque supo, mira, aprovechar, captar la complicidad, la adhesión de los grupos raciales, los chancas, los huancas, ¿no?, que fueron mal sometidas por el Estado inca. O sea, el imperio inca, como todo imperio, atacaba a un pueblo, se adueñaba del pueblo y generalmente los maltrataban, pues, ¿no? Claro, hay imperios que respetan, ¿no? El Estado inca también respetaba, pero algunas cosas se les pasaba, pues, siempre. Tú sabes que la soberbia de tener el poder nos conlleva eso. Por ejemplo, a veces los padres maltratan a los hijos, pero ya cuando los hijos crecen, son mayores y los padres son ancianos, débiles, se invierte el caso, ¿no? Entonces los hijos se vuelven tiranos, no van a visitar a sus padres, ¿no? No le dan ni siquiera un sencillo. Entonces ya es el poder, pues, ¿no? El poder, mira cómo cambia el poder, ¿no? Sí, o sea, de repente nosotros no tenemos el poder, pero quién sabe cómo seremos cuando tengamos el poder, ¿no? El poder de ser padre de familia, ¿no? El poder de ser un empresario. ¿Cómo seremos de empresarios, ah? Nadie sabe. No se sabe la reacción. De repente vamos a ser unos buenos empresarios que tratamos bien a nuestro personal, le pagamos bien o le pagamos su derecho, ¿no? Que es lo mínimo que se tiene que hacer, ¿no? Claro, no sabemos cómo vamos a actuar. El problema para los chinos, por lo menos, fue que su adhesión al ejército chileno, mira, se unieron a los chilenos, pero no modificó su situación.
ni material, o sea, no se enriquecieron ni tampoco tomaron posición dentro de la sociedad. O sea, no ganaron nada los chilenos. Fueron herramientas de los chinos, fueron herramientas de los chilenos, pero no ganaron nada, pues. Incluso parte de ellos fueron llevados por Lynch para trabajar, o sea, otra vez, lo llevaron de esclavos a las salitreras y los depósitos de guanos. Otros 2000 chinos, por orden del ministro de guerra chileno, pese a que Lynch no quería que pusiera eso, y Lynch, no solamente Lynch, sino otros oficiales chilenos tampoco querían que los incorporen al ejército. Pero el ministro de guerra, Vergara, sí, se los llevó a los chinos para que se incorporen al ejército chileno. Pero ¿sabes para qué lo llevaban? No para que guerreen, sino para que se encarguen de enterrar a los muertos chilenos. Y si hubiera algunos vivos, heridos, cuidarlos. En otras palabras, los seguían usando los pobres colíes. Y no me río, ¿eh? Simplemente mi expresión es de qué ironía, ¿no? Qué ironía. Personas de buen corazón. Bueno, así lo entiendo, ¿no? No sé, de repente me estoy equivocando también, cómo serían los chinos, ¿no? Pero yo los veo hasta aquí de esa manera. Mi percepción puede ser equivocada también, pues, ¿no? Nadie perfecto. Durante la ocupación de Lima, finalmente el ministro inglés Spencer John comprobó que el día 31 de marzo ellos estuvieron expuestos al mismo maltrato. O sea, seguían maltratando a los chinos. ¿Quién? Los chilenos. Ahora los chilenos. Con el pretexto de que unos ladrones habían ido a refugiarse al teatro chino, un teatro que había aquí en Perú, los soldados chilenos abrieron violentamente las puertas del teatro y empezaron a maltratar, a apresar a los chinos. Algunos chinos, se dice, comenzaron a disparar contra ellos, o sea, contra los chilenos, hiriendo a 2. Ante esto, los oficiales chilenos enviaron, mira, 2 personas que disparan y mandan refuerzos. ¿Capturan a cuántos? A 500 chinitos. Y además, ¿qué hacen? Mira, habían chinos que no eran esclavos y tenían sus tienditas. Saquearon esas tiendas. Y casas también, ¿eh? Casas también. ¿Qué tal, no? Pero no solamente los chinos fueron aquejados por esta situación, ¿eh? En otro momento, en otra época, fueron los japoneses. Los japoneses. Había un tremendo rumor que los japoneses iban a tomar el Perú. ¿Y sabe qué hicieron? Atacaron también sus tiendas acá en el Perú. Fueron perseguidos, maltratados también. Mira cómo es, ¿no? Cómo es. En verdad los peruanos a veces nos hemos portado muy mal. Pero ahora creo que ya no, pues, ¿no? Ya estamos en otra época ya. Esta es otra época. Ustedes son del siglo XXI, ustedes. Creo que todos ustedes han nacido en el siglo XXI, pues, ¿no? Yo soy el único que ha nacido en el siglo XX. Bien, en el texto el vocablo inserción se puede reemplazar por inclusión, porque lo insertaron en el ejército chileno, pues, ¿no? La intención principal del autor es, ¿cuál es la idea del autor? ¿Qué cosa quiere? ¿Describir la lamentable situación de los chinos durante la infausta guerra con Chile? Puede ser. ¿Explicar la actitud de los colíes chinos frente al invasor durante la guerra con Chile? Eso está mejor. Porque en verdad se le puede acusar a los chinos fácilmente, o mejor dicho, de manera superficial, cómodamente, sin pensarlo. Oye, estos chinos, mira, han apoyado a los chilenos, que más son pro-chilenos estos colíes. No, no son pro-chilenos. La B me parece que es más cercano. Comparar las estrategias bélicas de la Ordaz Pizarro con la... No, esa no es la intención. Todo lo que está aquí es verdad. A, B, C, D, todos son verdades. Pero, Pero no te están pidiendo qué cosa es verdad en el texto. Te están preguntando la intención y la principal todavía. ¿Cuál marcaríamos? Esta. La B. Eso es lo principal que el autor quiere transmitir. No quiere transmitir que los chilenos nos hicieron daño, que los peruanos no supieron defenderse, que más bien lo ayudaron otros. No. Lo que ellos, los chinos, mejor dicho, los colíes, actuaron de una manera.
¿Y por qué actuaban de esa manera? Porque eran maltratados por los hacendados peruanos, pues, ¿no? Entonces, ellos incluso sin saber que eran chilenos, ¿no? O qué cosa es ser chileno tampoco sabían. Quizás algunos, como dice el autor, ¿no? Ya. Se deduce que los colíes chinos encontraron en la guerra con Chile la oportunidad para vengarse. ¿Sí o no? Podría ser la B, podría ser la D, porque ¿había racismo? No, simplemente no era por la raza china, no era porque eran chinos. Sería la B o la D. Pongan 3 y la letra ya. Para saber de qué pregunta están respondiendo, por favor. 3 y la letra que han respondido, la B o la D, ¿no? Ya, ok. Muy bien, Tomaya, exacto. Según el texto, los colíes chinos cumplieron en su momento el mismo papel que realizaron ¿quiénes? Las etnias mal sometidas. Apoyaron a Pizarro, pues. Los incas cuando maltrataron a algunos, a los chancas, a los huancas pues apoyaron, ¿no? A los españoles, ¿no? Mal sometidas, pues. O sea, lo trataron mal. Porque pueden someterla, pero más o menos, ¿no? En verdad siempre va a haber eso, ¿no? Un imperio siempre va a querer querer más terreno, pero a la vez también imponerse, ¿no? Lamentablemente esa es la realidad. Poco falta para que Estados Unidos deje de ser el imperio del mundo, pero va a aparecer el otro imperio, el chino. Ahora los chinos, mira bien, ya. A partir del texto se puede afirmar que el general Lynch no quería a los chinos en el ejército. El ministro de guerra sí quería. Y yo, algo otros ministros también, ¿no? No, el ministro de guerra aquí quería llevarlos a ser parte del ejército, pero los quería usar también, pues, ¿no? Pero Lynch decía, no, que no vayan ahí, no, que no sean parte del ejército. La respuesta desconfiaba. Si habían traicionado a los hacendados, ¿por qué no podrían traicionar a los chilenos? Eso pensaba Lynch, ¿ah? Mira cómo pensaba Lynch, ¿no? Desconfiaba de la lealtad militar de los colíes chinos. Porque teniendo las armas, ¿qué pasa si, como decimos vulgarmente, se les voltea? ¿Sí o no? Podría pasar también eso. Lynch tenía una buena observación, ¿no? Yo tampoco podría decir que Lynch era malo, ¿no? Él también tenía que cuidar a su Chile, pues, ¿no? Porque era chileno, ¿no? Es compatible con el informe de Spencer a aseverar qué cosa. Bueno, Spencer era un inglés que se dio cuenta de lo que había pasado, que en un teatro chino estaban un montón de chinos, más de 500, ¿no? Y que como habían dicho que ahí estaban complotando contra los chilenos, etcétera, o eran rateros, algo malo habían hecho, los acusaban falsamente, lógicamente, ¿no? Entonces fueron a atacar y los chinos se defendieron, mataron a 2 y fue peor porque trajeron refuerzos. Eso pasó y eso lo cuenta quién, Spencer. ¿Cuál sería lo incompatible? Vamos a ver. A ver, el 31 de marzo los ladrones habían ido a refugiarse al teatro. No es verdad que unos ladrones habían ido a refugiarse. Eso no lo dijo así. Lo acusaron, sí, pero no eran ladrones. Lo acusaron de ladrones. Si los hacendados del norte del país hubieran tratado con justicia a los colíes chinos, claro, los iban a defender, pues, ¿no? Si tu empleador te trata bien, tú lo tienes que defender, pues, como cualquier persona que te trata bien, ¿no? A pesar que es tu jefe, ¿no? Lo cual no es nada malo también, ¿no? Probablemente, ¿qué pasaría? Esta es una extrapolación, pues, ¿no? Probablemente, una suposición. Aquellos se habrían mantenido firmes en la defensa de sus propiedades, la mayoría si esta se habría sumado la lucha por la posición de Faceres, se había que...
Esta, la C. Bien, nos quedan 8 minutos. Dice acá que hay almas piadosas que para moderar la inmigración proponen a los gobiernos de los países modernos una generosa política de ayuda económica al tercer mundo. Ya mira, hay épocas en que un país está mal y se va a un país que está bien, o que hay más oportunidades también, pues, ¿no? Por ejemplo, todo el mundo quiere irse a Estados Unidos porque hay mejores condiciones para el trabajo, pero ya Estados Unidos no puede recibir a todo el mundo, pues, ¿no? Por eso que Trump ha tenido una actitud correcta para su país, pero para nosotros no, ¿no? O para los que no somos norteamericanos, de hecho que no. Entonces, eso pasa en todos los lugares, ¿ah? País que está mal, se quieren ir a un país que está mejor. Por eso que hay diferentes ciudadanos que vienen a Perú, porque Perú está bien económicamente. Ya, tú no tienes plata, pero no te quejes, no te quejes. No vas a tener, el que se queja de que no tiene, nunca va a tener también. Ese es un tema que después hablaremos. Entonces, esto pasa también acá, ¿no? ¿Qué pasa si Estados Unidos se da cuenta que los sudamericanos estamos mal? Vamos a suponer que estemos mal también, pues no estamos mal. Y manda dinero. ¿Podría ser una solución? Bueno, eso pasó en otro país. Este país se llamaba, bueno, acá dice, también pasó con Zaire y Nigeria, ¿no? Este país no recuerdo cómo se llama, pero bueno, este es un país africano que le daban dinero para que mejore la situación de su país y no salgan pues a buscar a otro país, ¿no? Los ciudadanos no emigren de su país. Le daban dinero para eso, pero ¿sabe qué hacía este gobernante? Se quedaba con la plata, como pasó en Ica, ¿no? Que en Ica pues todo estaba destruido, pues todos los países de Europa, todo Japón, que no es Europa, daban dinero y sin embargo, mira cómo está Ica, sigue así, más o menos sigue. Se ha metido la plata al bolsillo. Y ahí, ¿por qué no hablan los medios de comunicación? Qué mala, antipatriotas, ¿ah? Y yo puedo hablar porque a mí no me va a llegar, porque yo soy de Lima. O sea, no es que yo tenga algún interés, ¿no? Porque algunos podrían decir, no, oye, seguro tienes familia por allá. No, no tengo familia por allá. Mi familia es de la sierra. Ya, entonces va por ahí. Entonces, él era la propuesta. Denle plata. Denle plata para que no se venga aquí a fastidiar a nuestro país. Esa era la idea. Esa es la idea de los países modernos, ¿no? Los países modernos estaban bien económicamente, entonces, para que no se vengan para acá, denle plata, pues, para que no se vengan. Esa es la idea. Parece muy altruista. La verdad es que si la ayuda se entiende como ayuda a los gobiernos del tercer mundo, esta política solo sirve para agravar el problema. ¿Por qué? Porque la ayuda no llega, solo llega al gángster. Al presidente de Zaire le dieron plata, se quedó con la plata. A los militares de Nigeria le dieron plata, se quedaron con la plata. Malvado, ¿no? Su país está mal y se quedan con la plata. Y eso pasó también con otras dictaduras africanas. Solo sirve para llenar sus cuentas. Acá dice inflar. Solo sirve para eso. Sin vergüenza, ¿no? De aquellos déspotas tienen en Suiza. Mira, ¿dónde tienen guardado su plata los africanos, los dictadores africanos? En Suiza. Bueno, ahora ya eso, esta es una noticia antigua, porque ahora ya no es Suiza ya. Antes enviaban a Suiza. ¿Por qué? Porque llevaban a Suiza el dinero, nadie se podía meter con ese dinero, pero ahora crean paraísos fiscales. Es decir, para acrecentar la corrupción sin que haya beneficio. Si ayuda a ella, debe ser cuidadosamente canalizada al sector privado y sometida a una vigilancia. Mira, esta es otra salida. Hay que darle dinero a los empresarios de ese país. Mueven la economía y la gente se queda a trabajar ahí. Ya no vienen a fastidiar a los países modernos. Por lo tanto, lo que van a hacer es crear empleo, ¿no? Ya no tiene nada que ver con la gangrena estatal contra los dictadores, ¿no? Ya no tiene nada que ver. O sea, esa es otra propuesta, ¿no? Si ayuda hay, debe ser cuidadosamente canalizada. ¿Cómo lo canalizamos?
le damos a los empresarios, sector privado. Pero también hay que vigilar, pues, ¿no? No vaya a ser que ganen dinero y no lo repartan, ¿no? En realidad, la ayuda más efectiva de los países democráticos modernos pueden prestar a los países pobres. Esta es una ayuda, abrirles sus fronteras comerciales. Ah, tú estás mal económicamente, muy bien, yo te compro lo que tienes. ¿Qué tienes? O sea, no regalarles dinero, sino comprarles sus productos. O sea, ya tienen seguro pues su producción. Eso es bueno también, ¿no? Estimular los intercambios comerciales, pues, ¿no? Y una enérgica política de incentivos y sanciones para lograr la democratización de ese país. Al igual que en América, el despotismo y el autoritarismo político son el mayor obstáculo que enfrenta el continente africano. Así como en América Latina hay dictadores, en África también. Para revertir ese destino de empobrecimiento, ¿cuál es lo más importante del texto? Dice, el texto desarrolla una disidente opinión acerca de, no está de acuerdo con la política de ayuda económica, porque la política es esto, ¿no? La actual. Dice que le dan dinero a los dictadores. El autor no está de acuerdo con eso. Por eso que es un disidente de esto, de la D. No está de acuerdo. Dice que esa política de ayuda no debe ser así. Deben dársele a los empresarios para que vayan a crear empleos y la gente no se vaya de su país, pues, ¿no? Esa es la idea del autor. Con esa idea propone la anterior idea, ¿no? De darle plata nada más al presidente, al dictador. Morigerar es moderar. Sería contener. Aunque también podría ser cesar, ¿no? No necesariamente a contener. Se puede colegir, deducir. ¿Qué pasa con el continente africano? Enfrenta un clima de poca estabilidad política. Claro, porque el dictador hace de la suya y no gobierna para el pueblo, o sea, para su población que lo necesita, se agarra la plata encima. Y lógicamente va a haber un enfrentamiento, ¿no? Y los que no se enfrentan se van a ir de su país. Incompatible. Países democráticos. Esa es otra propuesta. Para que puedan pasar sus fronteras. Ah, no, incompatible. Vamos a ver. Vamos a ver, analizar más. Incompatible. ¿Qué hacen los países democráticos? Los modernos son los que tienen el dinero, pero aquí está hablando del otro grupo, de los democráticos. ¿Cuál marcarías? A ver, ¿4 qué? ¿4A, 4C, 4B, 4D? 4D, dice, ¿no? Vamos a ver. Sí, queda la D. Si los países modernos abrieran sus fronteras a los gobiernos del tercer mundo, o sea, los ricos, ¿no? Países modernos son los ricos. ¿Qué pasaría si ellos abrieran? Acrecentarían la corrupción política en África. Claro, porque el dictador se queda con la plata y punto. Ya estamos en el caso de inclusión. Uy, ya nos pasamos. Ya esto lo haremos la siguiente semana. Bien, chicos, hemos culminado. Me despido. Profesor. Nos vemos, Profesor, hasta chicos. la